Bienvenidos sean todos a su canal Bilingual Community, el canal de los futuros bilingües. Bienvenidos a este video. En el video de hoy vamos a hablar acerca del simple past, el pasado simple. ¿Y qué es este tiempo? Pues el simple past es el tiempo verbal que se usa en el idioma inglés para narrar hechos que ocurrieron en un momento específico del pasado. Vamos ahora a ver cómo podemos construir una oración afirmativa en pasado simple. Debemos saber que el pasado de un verbo en inglés puede ser regular o puede ser irregular. Cuando el verbo es regular, las afirmaciones se construyen usando el verbo en infinitivo y se les agrega la terminación ed o de si el infinitivo termina en e. For example, Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. Painted es el pasado del verbo paint. Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. Cuando nosotros decimos que estamos hablando de un verbo regular, nos referimos a que el pasado de este verbo se parece mucho a su presente. Usa como quien dice una misma línea, se parece. No hay mucho cambio cuando lo pones en pasado. Por ejemplo, tenemos esta lista de verbos regulares y comparemos lo similar que son en presente como son en pasado también. Por ejemplo, tenemos que dance es el verbo bailar y en pasado es danced. Como ya termina en e, solamente le agregamos la d, danced, bailé. Watch, mirar, watched, miré. Talk, hablar o conversar, talked, hablé. Play, jugar, played, jugué. Cook, cocinar, cooked, cociné. Clean, limpiar, cleaned, limpié. Vayan fijándose que solamente estoy agregando prácticamente una e o una ed cuando el verbo no termina en e. Y así de sencillo se forma el pasado de los verbos regulares en inglés. Sigamos. Want, querer, wanted, quise. Wash, lavar, washed, lavé. Study, estudiar, studied, estudié. Learn, aprender, learned, aprendí. Practice, practicar, practiced, practiqué. Erase, borrar, erased, borré. Después de este video voy a hacer otro video acerca de cómo se deben pronunciar en pasado los verbos regulares e irregulares en inglés. Así que pendiente. Sigamos. Una fórmula para hacer una oración en pasado simple puede ser la siguiente. Un sustantivo, el verbo en pasado, no importa que sea regular o irregular, más un complemento. El pasado simple generalmente va acompañado de expresiones temporales o time expressions que hacen alusión al pasado como yesterday, ayer, last night, la pasada noche, o last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, o last Tuesday, el martes pasado. Veamos esta oración. I played baseball yesterday. Yo es el sustantivo, played es el verbo en pasado, baseball, el complemento, y yesterday sería el time expression, la expresión de tiempo. I played baseball yesterday. Yo jugué béisbol ayer. Sigamos. Vamos ahora a ver cómo sucede con los verbos irregulares. Cuando el verbo es irregular, la forma del pasado no se puede anticipar a partir de la forma del presente. Por eso se llama irregular, porque no sigue ese mismo patrón de similitud cuando es conjugado en pasado, como los verbos irregulares. Por ejemplo, I went fishing last weekend. Significa,
Me fui a pescar o me fui de pesca el fin de semana pasado. El verbo irregular que está en pasado es went y el presente de went es go. Como podemos ver, en nada se parecen. Por eso se llaman irregulares. Siguiente oración. He bought a pencil. He bought a pencil. Él compró un lápiz. El presente de comprar, el presente de compró, de bought, es buy. Como pueden ver, no se parece su presente ni su pasado. Por ende, son irregulares. Veamos esta lista de verbos irregulares. Tenemos que say, es decir, en presente. Said, dije, pasado. See, ver. Saw, vi. Speak, hablar. Spoke, hablé. Write, escribir. Wrote, escribí. Read, leer. Read, leí. Y sí, hay verbos irregulares que su pasado y su presente se escriben de la misma forma, pero se pronuncian de forma diferente. Vuelvo a repetir el verbo leer. Read en presente, read en pasado. Tell, decir. Told, dije. Sing, cantar. Sang, canté. Go, ir. Went, fui. Buy, comprar. Bought, compré. Wear, vestir. Wore, vestí. Eat, comer. Ate, comí. Drink, beber. Drank, bebí. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo entonces yo me voy a aprender todos esos verbos si no hay un patrón o una fórmula que me indique cómo yo debo saber si son regulares o irregulares? Pues eso es cuestión de memorizarlo. Sí, hay un fuerte trabajo que hay que hacer con la memorización. Nada fácil, pero se puede. Ahora veamos otra fórmula que es la misma que para hacer una oración con verbos irregulares. Es la misma fórmula. Sustantivo, verbo en pasado y complemento. Por ejemplo, tenemos la oración I went to the soccer game last week. I went to the soccer game last week. Yo fui al juego de soccer la semana pasada. I went to the soccer game last week. Aquí tenemos que I es el sustantivo, went es el verbo en pasado, to the soccer game el complemento y last week pues sería el time expression. Continuemos. Veamos ahora la forma negativa del pasado simple. ¿Cómo hacer oraciones negativas en pasado simple? Decimos que para expresar una negación en tiempo pasado es necesario utilizar tanto en los verbos regulares como irregulares el auxiliar en pasado más not. Estamos hablando del verbo do en pasado que vendría siendo did más not. O sea, did not o didn't, que es la contracción, más el verbo en infinitivo. For example, I didn't go to Barcelona last month. I didn't or I did not go to Barcelona last month. No fui a Barcelona el mes pasado. O otra oración, I didn't do my homework yesterday. No hice mis deberes ayer o no hice mi tarea ayer. I didn't do my homework yesterday. Recuerden bien, es a través del auxiliar más not en pasado que nosotros negamos las acciones en inglés, en pasado. Ojo con esto. Cuando negamos una acción en pasado simple, el verbo de la oración permanece en infinitivo, pues es el auxiliar quien asume el cambio a pasado
En este caso, estamos hablando del auxiliar do o did. ¿A qué me refiero? Si yo quiero negar una acción en pasado, yo no pongo en pasado el verbo principal de la oración. Quien debe cambiar a pasado es el auxiliar. Por ejemplo, yo no puedo decir I didn't went to school para decir que yo no fui a la escuela. Pues quien debe asumir el cambio es el auxiliar do, que ya está en pasado, did. La forma correcta sería I didn't go to school. Para resumir, a lo que me refiero es que en pasado el verbo se queda en presente, se queda en infinitivo. Quien cambia a pasado es el verbo do. I didn't go, I didn't like, no me gustó. I didn't swim, yo no nadé. I didn't eat, yo no comí. I didn't drink, yo no bebí. I didn't speak, yo no hablé. I didn't say, yo no dije. Ahora veamos cómo podemos hacer preguntas en pasado simple. Para hacer preguntas es necesario utilizar el auxiliar did al principio de la oración, más el sujeto, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Recuerden, en preguntas colocamos el auxiliar al principio de la oración. Colocamos did, el verbo do en pasado, al principio de la oración. En un video anterior decíamos que los verbos auxiliares sirven, una de sus funciones son indicar el tiempo en el que está la oración. Y como el auxiliar es el verbo do en pasado, podemos reconocer que es una oración interrogativa en pasado. Veamos este ejemplo. Did you see the thief's face? Did you see the thief's face? ¿Viste la cara del ladrón? Viste, aunque el verbo está en presente, el auxiliar transforma este verbo en pasado. Esa es su función. Veamos la próxima oración. Did you visit your grandparents last week? Did you visit your grandparents last week? ¿Visitaste tus abuelos la semana pasada? Ahora, al igual que en la forma negativa, cuando nosotros preguntamos en inglés, quien asume o quien debe, el verbo que debe ponerse en pasado es el auxiliar. El verbo principal de la oración se queda en infinitivo. Por ejemplo, si yo digo, did you said something? ¿Dijiste algo? Aquí el verbo said está mal escrito porque no debe ir en pasado, debe ir en presente. Quien asume la transformación a pasado es el auxiliar como en la forma negativa. La forma correcta sería, did you say something? Did you say something? Did you like something? Did you go somewhere? ¿Fuiste a algún lado? ¿Qué más? Did you eat something? ¿Comiste algo? Y así sucesivamente. Así que esto es todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Suscríbanse, pues este tema aún no ha concluido. Vamos a subir luego un video acerca de varios ejemplos con oraciones en pasado. Y luego vamos a subir un video hablando acerca de cómo deben pronunciarse los verbos correctamente in simple past. So I hope you like the video. Like and subscribe and see you in the next video. This is all.